invito al ingeniero Ariel Shapira, él es director de Pampa Energía, quien moderará el primer panel dedicado a la revolución energética. Lo acompañarán a Ariel Shapira, el licenciado Leonardo Valente. Él es promotor y organizador de negocios tecnológicos, medioambientales y de gestión. La arquitecta Mariana Yuba, ella es CEO de Horazul Energy, y al ingeniero Luis Pinchete, es gerente de la división Automatización de Procesos de ABB. A todos ellos, por favor, los recibimos con un fuerte aplauso, para que puedan ingresar aquí al panel. Y también quiero invitar a subir aquí al podio al secretario de Planeamiento Energético Estratégico del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Me refiero al ingeniero Daniel Redondo, quien participará de este panel y al final realizará una exposición personal y una conclusión sobre este primer módulo que, como les adelantaba, la temática es la revolución energética. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos y es un placer escucharlos. Hola, hola. El título es de por sí provocativo, revolución. La verdad que no sé si es una revolución, una evolución, pero claramente hay un momento que es el que estamos viviendo, que es un momento de fuertes cambios. Cambios en las comunicaciones, cambios en cómo nos relacionamos y que tiene distintos drivers. En el caso particular del tema energético que nos toca hoy, parecería que hay dos temas que tienen que ver con quizá la fantasía de poder vivir en un mundo menos contaminado. O sea, el tema de la conciencia ambiental es uno de los grandes drivers de los cambios que vienen. Y el otro concepto que tiene que ver con la fantasía de poder generar energía gratuita, o energía sin tener que invertir en procesos que tengan que ver con la extracción y producción de combustibles. Y estos drivers generan una cantidad de cambios, tanto a nivel de las empresas, a nivel de los consumidores, que tienen que ver con los hábitos, ¿no? Para disparar, se me ocurrió pensar en algunas preguntas que seguramente va a contestar los distintos oradores en la medida que vayan recorriendo su presentación, que tiene que ver primero de todo con quizá la más obvia y la que nuestro gobierno actual más está trabajando, que es el cambio en la matriz energética. En ese punto, la pregunta que nos cabe es qué cosas se van a desarrollar más rápido, cuáles son los inhibidores, cuáles son los facilitadores, cuál imaginamos que va a ser la dinámica para este proceso quizás postergado en el país por muchos años, que es el desarrollo de nuevas fuentes alternativas de generación. El segundo disparador es el cambio en los hábitos de consumo, o sea, tanto a nivel de los consumidores como a nivel de las empresas, y con este concepto por un lado, de la conciencia ambiental, y por otro lado, con los cambios que traen eliminar sistemas que demoraban la implementación de algunas tecnologías, fundamentalmente a través de los subsidios. No muchos en la Argentina tienen calefones solares o sistemas de calefacción eficientes o de refrigeración eficiente, fundamentalmente porque estuvo diferido la implementación por sistemas tarifarios que no justificaban en muchos casos esa implementación. Y la pregunta que nos cabe ahí es qué es lo que va a disparar, qué es lo que imaginamos que va a disparar y qué cosas creemos que va a cambiar desde el punto de vista del consumo, así como para las compañías eléctricas, también qué herramientas van a tener para instrumentar sistemas más eficientes, sistemas de Smart Grid que permitan medir y tarifar en forma más vinculando la oferta a la demanda, ¿no? El pricing que tiene hoy la electricidad es independiente prácticamente de si es en hora pico, hora no pico, y seguramente alguno de nuestros oradores va a tener algo para decir al respecto. También tenemos un cambio en la movilidad. Los autos eléctricos son
son ya una realidad, pero en la Argentina todavía no los vemos. Entonces la pregunta que tendríamos es, bueno, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuáles son los drivers? ¿Qué va a pasar con las bicicletas eléctricas? ¿Por qué no las vemos todavía? Y todo esto seguramente acompañado con fuertes economías o costos que va a tener para distintos tipos de consumidores. Bueno, yo creo que con esto disparamos algunas preguntas, al menos como para estimular a los que saben que son los que van a presentar. Así que no sé si creo que empieza. Creo que empiezo yo con. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo quisiera hablar, primero despertarlos un poco, estamos todos recién comenzando el día, así que vamos a tratar de ver un poco la parte menos convencional o un poquito más disruptiva del mensaje de hoy. Soy Leonardo Valente. ¿El presentador lo tienen por ahí? Gracias. Muchas gracias. Y voy a tratar de hablarles de algunas cosas que parecen un poco extrañas en el contexto actual, como hablar de energía y abundancia. ¿Sí? Yo soy economista, mi profesión está en peligro porque básicamente lo que nos enseñan en el primer día, en la primera clase, es que nosotros trabajamos con la escasez y la verdad es que suena bastante antinatural pensar en energía abundante cuando todo el tiempo estamos hablando de cambiarla, de cuidar los marcos tarifarios para propender a todo eso y yo les digo, ok, hoy es el tema y es la forma para trabajar, pero en un futuro no muy lejano podemos tener un cambio importante en esto. Hace 3 años estuve en Singularity University. Cuando llego a la habitación, lo primero que me encuentro es este libro, que lo escribió uno de los fundadores, que habla sobre abundancia en un montón de temas de la vida. Es un libro bastante grande y pesado que obviamente doné y dejé allá porque me iba a generar un sobrepeso en la valija, pero después me lo compré digital. Otro fenómeno abundante, la capacidad de poder reproducir los contenidos digitalmente. Y básicamente Peter lo que habla es de una cantidad de cosas que hacen que podamos pensar que la energía puede dejar de ser un recurso escaso. Esto es, probablemente lo habrán visto muchos de ustedes, el mapa de irradiación solar y esos puntos que están marcados pueden suplir el consumo de todo el planeta solo poniendo paneles solares ahí. Argentina está haciendo algo de eso. Lo que tiene que ver con esta va a ser probablemente una de las primeras curvas exponenciales que van a ver a lo largo del día, porque hay varios oradores del palo Singularity, que tiene que ver con el costo, cómo se ha derrumbado el costo por watt de un panel solar y cómo han aumentado, cómo empiezan a ser una realidad viable las instalaciones de solar en el mundo. Y también Peter habla de otras formas de generar energía, como con biomasa, la posibilidad de almacenar de manera económica y confiable grandes cantidades de energía. Estos son baterías de agua salada, que es una nueva tecnología que permite ciclos de carga y descarga mucho más prolongados y la posibilidad, insisto, de amortiguar estas condiciones variables de generación que tienen los renovables. Los nuevos reactores de onda Traveling Wave, que son aquellos que van consumiendo todo el material sin generar o generando un residuo mucho menos contaminante, no tienen el esquema tradicional. Esos son los postulados que nos permiten pensar que la generación, la producción de energía empieza a ser un bien menos escaso. Yo igual no le creía mucho y no había capturado el concepto de abundancia, incluso después de haber estado 3 meses allá, pero cuando vuelvo a la Argentina, a los pocos días de volver, la Lockheed Skunk Works dice, miren muchachos que tenemos una noticia concreta de que en 10 años nosotros somos capaces de entregar un reactor de fusión nuclear, es decir, el sol metido dentro de un contenedor y producir 100 megawatts en el lugar en el que ustedes lo necesiten. La tecnología de fusión nuclear, reproducir los procesos energéticos que se dan en el Sol, es una tecnología para la cual estarían faltando unos 10 años, desde hace 40 años. Pero en realidad la tecnología ya está disponible en la bomba termonuclear, el problema es cómo controlarla para el uso. Y cuando uno mira
esta tecnología, lo que se da cuenta es que también es otra tecnología exponencial. Lo que pasa es que los últimos 40 años los hemos vivido en el tramo plano de la curva. Es decir, los hemos vivido en el punto en el que tiene que desarrollarse, tiene que generar las bases sobre las cuales dispararse. Esta es una escala logarítmica, así que como se están dando cuenta, como lo ven acá, estamos muy cerca del break-even, ¿sí? Este es un gráfico viejo, pero si lo proyectamos a hoy, estamos acercándonos y no está tan delirante la propuesta de Lockheed de que estamos muy cerca de una producción comercial de energía en formato de fusión. ¿Esto qué significa? Sea por los renovables económicos, sea por la fusión, la energía abundante creo que es la primer ficha de un dominó que nos hace repensar un montón de aspectos de la sociedad, ¿no? Obviamente lo primero que van a usar van a ser los militares para tener barcos en todos lados, pero también podemos pensar en aviones que no tengan que cargar combustible, en agua limpia en cualquier lugar del mundo, en cultivar alimentos donde sea necesario y no donde hoy lo permitan las condiciones naturales, procesar agua, fabricar cosas, no tener que trasladar un montón de cosas porque las vamos a poder fabricar en el lugar donde se necesitan. Y también lo que significa es que tenemos que repensar nuestro esquema mental para poder atender esta abundancia. Por eso es que hoy se escuchan tanto estas voces a favor del ingreso universal, a favor de decir, ok, vamos a tener, cuando un montón de gente formada en la economía tradicional dice, no, el ingreso universal es imposible, porque estamos dándole a todo el mundo algo y estamos partiendo de recursos escasos, lo que tenemos que empezar a procesar, los que pensamos en términos de economía, es esto. El ingreso universal y este tipo de esquemas son muy difíciles cuando uno parte de la escasez, pero cuando uno empieza a tener factores abundantes, y yo estoy convencido de que la energía va a ser el primero de esos factores abundantes, estas cosas empiezan a ser posibles. Ahora, lo siguiente es, me pidieron que les comente un poco qué responsabilidad creo que tiene hoy el ingeniero ante esta revolución energética. Bueno, empezamos a tener cambios en las maneras en las que producimos y consumimos energía, y yo creo que una de las grandes responsabilidades que tienen ustedes los ingenieros es enseñarles las leyes a la gente. Este no es el evento del Colegio de Abogados, es el Centro de Ingenieros. Pero no estoy hablando del Código Penal ni del Código Civil. Ya lo vi. Esa máquina de movimiento continuo que hizo no sirve para nada. Cada vez camina más rápido. Mi bar no va muy bien tampoco. Necesita límites y patrones normales. Volar una cometa en la noche no me parece muy sano. Hola, madrecita. ¡Se acabó! Hay que regresarlos a la escuela. Estoy contigo, Marge. Lisa, ven acá. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Cuando me refiero a leyes, me refiero a eso. Enseñar a la gente las leyes de la termodinámica, la ley de Ohm, todo este fenómeno disruptivo de disponibilidad de nuevos recursos hace que desafiemos leyes fundamentales, y aquí están los ingenieros para proveer racionalidad, orden, planificación a todo este proceso, ¿sí? La idea de que vamos a manejarnos en vehículos eléctricos, de que vamos a tener redes inteligentes, de que la energía se va a generar y se va a trasladar de otra manera, hace que haya mucha gente que vislumbre esta oportunidad para decir, hola, yo quiero hablar, a mí me gustaría que esto fuera así, y muchas veces desafiando las leyes de Ohm y la de la termodinámica. A mí todavía me cuesta entenderlas, porque yo soy economista, no soy ingeniero. Así que me parece que esta es una de las responsabilidades, acercar el conocimiento técnico para poder sacar lo mejor de esta revolución. ¿Sí? Al final, esto es el tablero de instrumentos de un BMW i3, los vehículos eléctricos siguen consumiendo energía y sigue habiendo una necesidad de cargarlos para recorrer determinada distancia. Seguimos teniendo la necesidad de definir cómo vamos a adaptarnos, ¿sí? Acá hay 3 tecnologías diferentes de recargas para vehículos eléctricos. El hidrógeno, una tecnología que probablemente sea la que más futuro tiene, pero que hoy todavía producir el hidrógeno requiere el doble de energía de la que ese hidrógeno va a generar. Las estaciones de recarga, donde y hay gente que sabe mucho más que yo en este panel, vamos a tener que definir dónde cargamos,
seguimos con el modelo de estación de servicio, va a venir un playero, como hace 50 años que nos carga en este país, que hay que esperar un playero a que nos cargue, o vamos a cargar en nuestra casa, o tecnologías de recambio rápida de batería, como esta que ven acá, que es una tecnología que se intentó en Israel hacer un proyecto bastante grande y terminó fracasando, a pesar de que es una tecnología súper interesante, ir a la estación de servicio y cargar la batería rápido, y eso es porque todavía la tecnología tiene unos economics que no son compatibles con poder recambiarla. Mientras tanto, y contestando una de las preguntas, hoy todavía el único vehículo alternativo que se puede adquirir en el país es este, y todavía es muy caro. Acaba de salir un decreto presidencial que exime de una parte de aranceles la importación de vehículos híbridos y eléctricos, pero la verdad es que mientras duren los procesos de homologación, mientras lleguen los vehículos y aún sacando ese 35%, la verdad es que estamos todavía lejos de disponer de estas tecnologías. Entonces, lo que tratamos de hacer en Singularity con un grupo de amigos fue imaginar, este fue el primer dibujo que hicimos, cómo poder conectarnos con esta revolución haciendo que un vehículo convencional pueda empezar a utilizar estas tecnologías. Del mismo modo que hace 30 años Argentina decidió que sus vehículos podían adaptarse a otro combustible y se adaptaron millones de vehículos a usarlos con gas natural. Este equipo, donde hay un ingeniero, nos decidimos y compramos un auto y compramos motores, baterías, controladores, desarrollamos una interfaz electrónica que comunicaba al vehículo con los controladores. En el transcurso de una semana logramos tomar ese vehículo y darle movimiento híbrido. Bueno, no anduvo el video. Y después volvimos y el gobierno de la ciudad nos encargó también la realización de la conversión de una partner, ese es mi papá, ayudándonos, no es un astronauta, y con un grupo otra vez de ingenieros que son los que nos permiten pasar de los sueños o de las ideas comerciales a la realidad. Convertimos ese vehículo, le incorporamos motores en el eje trasero y logramos que ese vehículo tenga un comportamiento híbrido. Estos son los motores que están en las ruedas traseras, lo que ven ahí en la caja marrón es una batería y lo que ven acá son los controladores de los motores. Lo que pasa es que... lo que me iba a pasar con los controladores. Este es el stack de soluciones. Cuando empezamos a ver qué era lo que teníamos, nos dimos cuenta que prácticamente nada de lo que habíamos hecho era específico para estos vehículos. El motor que compramos en China no es específicamente para esto y lleva semanas hacer una transformación. Los controladores tienen problemas de costos y de que no son específicos. Las baterías se agotan, no soportan las grandes cargas y descargas y tienen un proceso que las hace inviable económicamente. Y bueno, y el integrador era un prototipo nuestro, era como lo más nuestro, lo que más teníamos bajo control. Entonces, inspirados en modelos como el de Bicimad, que son bicicletas eléctricas en Madrid que se comparten, empezamos a trabajar algunos de los problemas. Si ustedes se fijan, esta foto está tomada a media tarde y la mayoría de las bicis están en rojo. Significa que ya fueron usadas por la gente, ya están descargadas y la capacidad de los cargadores y fundamentalmente de las baterías de litio hace que sea imposible recargarlas durante el día. Con lo cual el sistema tiene que esperar a que pase toda la noche para que se carguen y estén disponibles nuevamente. Lo que hicimos fue desarrollar una tecnología nueva que en vez de usar baterías usa ultracapacitores. Esta es la primera versión del primer prototipo de una bicicleta basada en eso y lo que tiene interesante es que esa batería se carga en 12 minutos. Entonces, cuando una persona deja este vehículo en la estación de carga, a los 12 minutos la persona que sigue lo lleva cargado. Tiene menos autonomía que esa batería de litio-ion, pero a lo largo del día seguramente la suma de las recargas le puede dar 5 o 6 veces más que lo que podía haber andado con una batería convencional. Es más, en una escuela de acá de la ciudad de Buenos Aires, conectamos la partner que habíamos hecho andar con baterías a un pack de ultracapacitores y logramos hacer andar también un vehículo de mucha más potencia. La bici tiene 500 watts y esa camioneta tiene 16 kilowatts de potencia y pudo andar perfectamente, bueno, despacito porque estamos adentro de una escuela, pero puede andar perfectamente a 30 o 40 kilómetros por hora utilizando esos capacitores.
Lo otro que hicimos fue desarrollar en Argentina los motores eléctricos para la conversión. Esos motores, en vez de estar una semana o 10 días reformando un vehículo de una manera bastante antinatural, se saca la campana de frenos del vehículo y se reemplaza en el transcurso de media hora por este dispositivo. Tiene unos 8 caballos por rueda, ahora estamos trabajando en una evolución que es aún menos invasiva y lo pudimos hacer porque en Argentina hay recursos para poder diseñar y construir motores eléctricos. Esta es otra de las grandes novedades de la revolución de movilidad eléctrica. Podemos construir cosas en Argentina que no podemos hacer para vehículos convencionales. Es muy difícil hacer un motor de combustión térmica en Argentina, pero sí es muy posible hacer un motor eléctrico, sus controladores, su tecnología de almacenamiento, todo en el país. A la industria automotriz le cuesta muchísimo superar el 25 o 30% de integración y bajo un paradigma eléctrico podríamos duplicar sin ningún tipo de problemas la integración. Ya estoy terminando. Esta es la camioneta con los motores hechos en Argentina. Este es un controlador que diseñamos acá en Argentina que utiliza por primera vez las patentes que abrió Tesla en el 2014. Integra patentes abiertas por Tesla en un desarrollo open source y cualquiera que quiera este diseño se lo puede bajar y lo puede fabricar. Y el futuro es llevar esta tecnología. De hecho, este controlador fue diseñado para un vehículo aéreo que usa mucha más potencia que nuestro dispositivo y es lo que se está pensando, ¿no? Modelos híbridos de generación con turbinas y propulsión eléctrica que le dan una flexibilidad muy diferente. Esto es lo que terminamos creando nosotros como kit de conversión, donde tuvimos un montón de dificultades con productos de terceros y de a poquito y en el país pudimos ir integrando todas estas cosas. Era algunas cositas como para pensar y para ver. Gracias. Bueno, buenos días. Vamos entonces a abordar un poco el tema de la revolución eléctrica de dos aspectos. Lógicamente todos nosotros vamos en algún punto a tocar aspectos que están relacionados, ¿no? O sea, la movilidad, las redes, la energía. Bueno, yo elegí dos para comentarles. En este caso voy a hablarles un poco de movilidad eléctrica y de redes eléctricas inteligentes. Entonces, empecemos un poco con lo que es movilidad eléctrica y para ir a algún aspecto, si se quiere, un poco más disruptivo de la movilidad eléctrica, voy a presentarles esto que se llama Solar Impulse, ¿sí? Y es un avión propulsado a energía solar. Es un avión, es un monoplaza, digamos, por ahora. Tiene una envergadura de ala similar a la de un A340, o sea, 60 y pico de metros. Y está propulsado por 4 motores de 7,5 kilogramos. La particularidad es que lo que ustedes observan en el ala son paneles solares, ¿sí? O sea, la verdad que se partió desde un sueño y lógicamente lo que tenemos aquí es un concepto hecho realidad. El avión vuela. Pero no solo vuela, sino que consiguió dar la vuelta al mundo volando con energía solar. Solo su propulsión es el sol. Además de eso, batió un récord, lógicamente, que es cruzar el Océano Pacífico. Creo que son aproximadamente 117 horas de vuelo que tuvo para cubrirlo. Y lógicamente esto ha hecho pensar que algunas cuestiones que nosotros a veces vemos como disruptivas y que podían ser parte, como decía antes, de un sueño, se convierten, digamos, en realidad. Hoy este concepto rige como concepto porque, lógicamente, llevarlo a una actividad comercial todavía va a llevar tiempo. La tecnología de materiales tiene que evolucionar todavía más. Y muchos de los aspectos, digamos, del balance energético deberían ser todavía revisados, pero aún así hoy tenemos una realidad en un aspecto disruptivo de la movilidad eléctrica. El otro punto
que quería abordar, digamos, de la movilidad eléctrica y yendo un poquito más a aspectos relativos a la energía, ¿no? Si nosotros vemos, para movilizarnos, en general lo que se consume, digamos, más, o lo que consumen más energía, prácticamente son automóviles, transporte públicos y la aviación. Perdón. ¿Puedo volver atrás? Ahí está. Entonces, si nos fijamos, los automóviles llevan claramente una gran proporción de la energía consumida en ambientes urbanos o en ambientes no urbanos. En todos esos aspectos van a ver que la energía que consumimos ahí es muy grande y se lleva una proporción muy alta de toda la que consumimos. En ciudades los automóviles consumen el 76% de la energía necesaria para el transporte. Todo esto ha hecho que, lógicamente, la movilidad eléctrica hoy sea una realidad y tengamos aproximadamente en el mundo 1,5 millones de vehículos eléctricos, pero con una proyección, según la Agencia Internacional de Energía, que proyecta para el año 2040 150 millones de vehículos en el mundo. Por lo tanto, es un cambio muy importante en cuanto a cómo nos vamos a movilizar de aquí para adelante. Hoy día, aspectos como los que mencionaba Leo, que es el almacenamiento de energía, el transporte, digamos, de esas baterías, hacen que tengamos, digamos, bastante impedimentos o limitaciones a lo que es la movilidad eléctrica en sí. Entonces, con lo que nos encontramos es que claramente el fabricante trata de poner la menor cantidad de peso, digamos, en el vehículo, pero las baterías, digamos, son pesadas y entonces nos encontramos con dificultades a la hora de evaluar cuánto es la autonomía de un vehículo eléctrico. Hoy día eso lo que está, digamos, trayendo a colación es encontrar la posibilidad de ese concepto que teníamos del vehículo cargándose a la noche en casa, ir empezando a hacer un programa un poco más mixto, ¿no?, de cómo podemos hacer con el vehículo y empezar a utilizar estaciones de carga rápida, estaciones de carga en donde un vehículo en 15 minutos puede alcanzar 90% de la capacidad de carga que tiene su batería y de esa manera ampliar el rango que hoy se ve, digamos, en términos, digamos, de alcance bastante limitado. El otro punto que quería mencionar es el transporte público. En el transporte público hay también más limitaciones. Pues lógicamente tenemos un peso mayor, digamos, para ser movilizado y el concepto, digamos, de trolley, digamos, con lo que se llama overhead lines o líneas, digamos, aéreas, es bastante complejo para las ciudades. El concepto urbano, digamos, genera muchas limitaciones hoy día. Entonces se ha trabajado, digamos, bastante en un desarrollo que es llevar a una movilidad eléctrica. Este es un vehículo denominado TOSA, que es capaz de llevar a 132 personas, mide 18 metros de largo, y la particularidad que tiene es que puede cargar o recargar sus baterías mientras que los pasajeros suben y bajan. ¿Sí? O sea, este dispositivo que ustedes ven aquí arriba, ¿sí?, es cuando el ómnibus hace la aproximación a la parada de pasajeros, tiene un trolley que conecta, ¿sí?, es capaz de hacer lo que se llama flash charging, o sea, una carga muy, muy rápida, como un dispositivo en el cual la red eléctrica no se ve, digamos, tan impactada porque hay un sistema de capacitores que se están cargando previamente y luego se hace, digamos, el flash en el momento que lo necesitamos. Y esto hace, digamos, que tengamos una posibilidad de movilizar, ¿sí?, un vehículo de transporte sin otro propulsor que no sea el medio eléctrico, a través de
una capacidad limitada de batería, porque si no cargamos de baterías el transporte y lo que hacemos es transportamos baterías en vez de transportar pasajeros, que esa es la otra disyuntiva en la que se encuentra el diseñador hoy de vehículos eléctricos. Entonces esto ha hecho que, lógicamente, tengamos sistemas, como dije antes, mixtos de carga y no sistemas en los cuales denominamos la carga siempre va a ser de una determinada manera. Vamos a tener sistemas en los que tenemos flash charging, o sea, en las paradas en las que subimos y bajamos pasajeros. Vamos a tener otro sistema, digamos, que es el sistema de terminal, en donde en 20 minutos, 30 minutos podemos hacer una carga al 90%. Y así hacemos un diseño, digamos, de transporte urbano, que es bastante disruptivo, que hoy día, digamos, está en práctica. Hoy día lo pueden ver en la ciudad de Ginebra, digamos, ya ha adoptado, digamos, un sistema de testeo para este tipo de transporte. Bien, el otro aspecto que yo les había mencionado, que les quería comentar dentro del desafío de hablar de la revolución energética, es el de las redes eléctricas inteligentes, o muchas veces la van a conocer como Smart Grid, ¿no? En general nos vamos a encontrar con una problemática respecto de quién se lleva, digamos, el recurso energético eléctrico, ¿no? Y cuando empezamos a mirarlo, empezamos a ver que, bueno, que las ciudades, digamos, o la urbanización son muy demandantes de recursos energéticos eléctricos. Y ahí, cuando miramos un poco lo que nos pasa hoy tenemos en el mundo, la población urbana está en el orden de 1/3, pero la proyección para adelante es que en el 2050 2/3 de la población mundial sea urbana. Entonces eso implica un desafío muy grande para los sistemas energéticos en general y para los sistemas eléctricos en particular. Si nos fijamos también, ese crecimiento que estamos viendo está enfocado a países claramente identificados como los más grandes, China e India, pero también a los emergentes en los que nos vemos involucrados. Entonces, trabajar, digamos, hoy día con un concepto de Smart Grid nos va a permitir comenzar a mirar un poco más cómo podemos desarrollar un esquema energético eléctrico que acompañe a ese crecimiento sin que se nos vaya, digamos, de la mano las capacidades que deberíamos tener o recursos que teníamos que tener disponibles para atender a esas necesidades. Cuando hablamos de una Smart Grid, de lo que estamos hablando, porque lógicamente no voy a ir a la profundidad de cómo es técnicamente, digamos, una red eléctrica inteligente, pero conceptualmente de lo que estamos hablando es de redes que tienen una capacidad de sensado, control y gestión en todas las etapas, digamos, de la red, tanto sea en la generación, en la transmisión, como en la distribución. Pero más aún, digamos, de lo que estamos hablando es que ese sistema o esa tecnología de información colocada sobre la red no es solo de uso de quien gestiona la red o quien opera la red, sino que además el público usuario o consumidor también tiene posibilidades de entender mejor, digamos, la red. Un poco lo que estamos diciendo es qué posibilidades hoy tenemos de oferta de energía barata o de demanda, digamos, propia de la red. Entonces, en un esquema, digamos, eléctrico tradicional, lo bueno que siempre se van a encontrar es básicamente, tradicionalmente, con una generación tradicional, una red de alta tensión, con transmisión, distribución, grandes consumos, ¿sí? Y los consumos industriales, comerciales y domiciliarios que habitualmente, digamos, tenemos. En general, cuando pensamos en un concepto de Smart Grid, simplemente, aquí está un poquito, digamos, claro, pero si ustedes observan,
la flecha es el flujo de energía o de potencia, siempre es en una sola dirección, ¿no? Los generadores son los que abastecen a los consumidores. En una red eléctrica inteligente o una smart grid, lo que vamos a tener es un concepto bastante más amplio, ¿no? O sea, más allá de tener lo tradicional, o sea, tenemos claramente toda la generación, la transmisión y la distribución, los consumos, pero comenzamos a tener en general participación de quienes son clientes, en algunos casos pueden llegar a ser también suministradores de energía, ¿no? O sea, son o cogeneradores, en el caso de los industriales, o son clientes comerciales que adoptan una forma en la cual pueden generar una parte en renovables, utilizando superficies de techo, superficies libres. Lo mismo ocurre para aspectos domiciliarios, ¿sí? Y también acá viene a colación un aspecto más en combinación con lo que le comentaba en la parte anterior de la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque el vehículo eléctrico, aquí, muchas veces lo vamos a ver, como decíamos antes, cargándose, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque llega a la noche a la casa y se pone a cargar. El hecho de tener un conocimiento, ¿sí?, de parte del usuario de cuál es la condición de red, cuándo me conviene más cargar, digamos, mi vehículo, cuándo me conviene tal vez tener un aporte a la red, yo puedo con lo que se llama generación distribuida, porque pongo una cantidad grande de posibles suministradores a la red, entregar a la red en los momentos de pico, digamos, de la red, ¿sí?, y comprar a la red en los momentos de valle de la red donde la energía es más barata, ¿sí?, y sobreabunda, O sea, cualquiera, digamos, podríamos ver una gráfica, digamos, de cómo es el valle nocturno, pero todos los sistemas eléctricos tienen un valle nocturno, tienen picos, digamos, horarios, y lógicamente tienen estacionalidad en donde tienen más demanda. Esto hace de que a mí, por lo menos, me guste más hablar de smart grid o redes inteligentes, no solo de un concepto de IT, ¿no?, o tecnología de la información subida a la red, que permite, digamos, una mejor gestión o permite, digamos, que el público usuario tenga, digamos, más conocimiento de qué es lo que ocurre en la red, sino hablar un poco más de un sistema colaborativo, en donde todos ponemos tal vez un aporte, o los potenciales contribuyentes a la red pueden poner un aporte, ¿no? Entonces esto no es simplemente un enunciado, ¿no?, y decir un deseo de decir, bueno, vamos a hacer todo más colaborativo, sino a veces es una propia necesidad. Bueno, aquí ven que lógicamente los flujos de potencia o de energía ahora ya son no solo desde lo tradicional, generación, transmisión y distribución, sino que la generación distribuida es una realidad y puede ser viable. Pero por otro lado, me gustaría comentarles un poco qué es lo que ocurre cuando a todo esto le ponemos, no sé, un caso por ahí un poco más cercano, un caso real, como puede llegar a ser el caso de Subcorea. El caso de un país, digamos, que se plantea un crecimiento con una necesidad energética para adelante, comienza a ver de que claramente las limitaciones o la inversión que tiene que poner para financiar o para sostener ese crecimiento en términos de energía es muy alta para abastecer los picos, ¿sí? O sea, si se quiere, es grande, porque lógicamente tengo que crecer, pero es muy alta cuando yo tengo que mirar a los picos que tengo que sostener. Entonces, se han planteado desde unos años un programa en el cual lógicamente incorporan más renovables, incorporan lo que se llama EV Charging o sistemas de carga distribuida de vehículos, en donde todos en la red interactúan o comienzan a interactuar, y ¿qué es lo que logran? ¿Sí? O sea, lo que de alguna manera logran es bajar, ¿sí?, el capital, digamos, que tengo que invertir en la generación, en la transmisión y en la distribución por tener una red mucho más colaborativa. O sea, aquí
en muchos de los casos lo que se observa es mucho o tal vez una incorporación grande, digamos, de renovable. La renovable, digamos, por las proyecciones hoy día está en el orden de, a nivel mundial, de 23% y la estimación que vaya a un 37%. Pero también, fíjense que además de tener renovables y tener sistemas colaborativos en comerciales, industriales, también hay sistemas que hacen que pueda almacenar energía. Almaceno energía con medios eléctricos, pero también almaceno energía bombeando, ¿sí?, a reservorios durante las horas en donde tengo energía barata. Entonces, hay muchos medios, muchas, digamos, posibilidades para hacer que una red colaborativa o una Smart Grid posibilite no solo tener un sistema más eficiente, un sistema, digamos, más confiable, sino que también sea soporte del crecimiento, ¿sí?, que requieren los países para, digamos, de alguna manera sostener su desarrollo en términos energéticos. Entonces, un poco para ir cerrando, el planteo, digamos, aquí en el rol del ingeniero es lograr en parte la difusión de estas cuestiones, lograr el debate, digamos, de estas cuestiones, pero también ser un contribuidor de la visión que necesitamos para ir hacia adelante, digamos, en estos temas. Así que bueno, eso es un poco lo que quería comentarles. Gracias. Hola. ¿Anda? ¿Sí? Bueno, yo creo firmemente que el futuro de la humanidad está en manos de los ingenieros, especialmente en lo que se refiere a energía. Bueno, tengo que aclarar que yo no soy ingeniera, tampoco soy arquitecta, soy contadora, pero bueno, llevo más de 20 años trabajando en la generación de energía eléctrica, así que estuve toda mi vida profesional rodeada de ingenieros. Y de hecho, mi primer jefe y mi mentor fue un ingeniero nuclear. Brillante, muy estudioso, muy capacitado, con el que tuvimos innumerables charlas, una de las cuales hace muchos años, lo que me decía es que en realidad si la humanidad no toma conciencia del cambio climático, del efecto invernadero, del efecto de la quema de los combustibles fósiles, nos conducíamos inevitablemente hacia la falta de energía. Yo, por supuesto, con un optimismo ignorante, le contesté: el ser humano va a inventar una alternativa viable. En realidad, más que el ser humano, le tendría que haber dicho los ingenieros. Y si nosotros pensamos, la humanidad en realidad, cuando está al borde del precipicio, reacciona. Y esto no es, según mi punto de vista, un producto de la psicología, sino producto de la economía. Entonces vemos cómo, digamos, después de cuando tuvimos la señal de escasez del petróleo y la suba de precios en consecuencia, florecieron todas las energías alternativas de base renovable. Y gracias a los ingenieros cada vez tenemos más alternativas y cada vez a precios más competitivos. Entonces podríamos decir que la masa o la mayoría de la gente no se mueve por conciencia social o por conciencia ambiental, sino por las leyes de la economía. Y Argentina no es la excepción. Ya desde, no sé, si ustedes se acuerdan, en los 90, por ejemplo, nosotros teníamos abundancia de gas natural y a precios muy baratos. Y por supuesto, en todo ese periodo no se generó ninguna alternativa de energía renovable, a pesar de que la Argentina tiene los mejores recursos de viento y solares del mundo. Y aún así, hoy tenemos una matriz energética con menos del 2% de energía renovable no convencional. Por supuesto, el gas natural, las cuencas se fueron depletando y llegamos hace algunos años que no solo no nos podemos autoabastecer,
sino que tuvimos que empezar a importar combustibles líquidos con todo lo que eso significa desde el punto de vista ambiental, económico, etc. Sumado a eso, en los últimos 10 años por lo menos, teníamos una regulación que remuneraba a los generadores en base a costos y no a precio marginal, por ejemplo. Con lo cual se generaron todo tipo de ineficiencias, ningún incentivo para invertir, y hoy tenemos un parque generador que en su mayoría es obsoleto, es contaminante y es ineficiente. Si a eso le sumamos que las tarifas estaban congeladas y a precios irrisorios, tampoco había en la demanda ningún incentivo para ahorrar energía o para el consumo racional. La frustración de los ingenieros, podemos decir. Pero la buena noticia es que eso está cambiando. Digamos, desde que tenemos un nuevo gobierno, paulatinamente estamos viendo que mediante la regulación se están tratando de diversificar la matriz energética, se incorporaron incentivos a la energía renovable no convencional, incentivos fiscales en principio, se está desarrollando mecanismos de competencia que promueven la eficiencia. Y por supuesto vamos también de a poco y paulatinamente reduciendo los subsidios a las tarifas eléctricas, lo cual promueve el consumo eficiente. Ahora, dentro de este marco, digamos que la economía empieza a generar las condiciones, tenemos los recursos naturales y ahora es el turno de los ingenieros para que nos encuentren las soluciones. Y por supuesto necesitamos a los ingenieros para que desarrollen, diseñen y ejecuten y construyan los parques eólicos, los parques solares, la biomasa, los esquemas de cogeneración para ahorrar combustibles, todo lo que sea necesario para hacernos más eficientes y sostenibles. Y también necesitamos a los ingenieros para que desarrollen las nuevas tecnologías e inventen las nuevas tecnologías. Ejemplos de eso son los ingenieros y químicos argentinos que, por ejemplo, inventaron una nueva forma de extraer el litio. Como saben, en el norte del país también somos ricos en litio, que sirve para las baterías que almacenan energía eléctrica, y desarrollaron una forma que está patentada que evita el desperdicio de agua. Otro ejemplo es un ingeniero argentino que desarrolló una turbina eólica, pero residencial. A diferencia de las grandes turbinas eólicas que funcionan ahora, que tienen 100 metros de altura, esta es una turbina eólica residencial que funciona con viento de baja velocidad. Son solo ejemplos de que queda mucho por hacer. Con lo cual, también necesitamos a los ingenieros para que implementen la eficiencia energética, para que rediseñen los parques industriales en pos de consumir menos energía, para la implementación de la Smart Grid y todas las formas de medir el consumo de energía y ayudar a que los residenciales y los comercios puedan tener un consumo racional de energía. Entonces, digamos que estamos ante un escenario en que esto recién empieza. La revolución energética, como la querramos llamar, recién empieza. Con lo cual esto es un poquito un llamado a la solidaridad a los ingenieros argentinos para que nos ayuden a generar energía renovable, confiable, limpia, segura y barata, y por lo menos hasta que nos llegue la abundancia energética, que nos ayuden también a consumirla inteligentemente. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas que me hizo llegar el público. Digamos, si por favor, este es un buen momento para que le pasen a las chicas si quieren preguntas. La primera que tengo, que es para todo el panel, es si alguien conoce en Argentina motores a combustión a agua.
Hay toda una... Es recurrente la aparición de iniciativas que tienen que ver con motores de combustión a agua, hidrógeno vehicular, soluciones de eficiencia que tratan de generar ciclos cerrados que técnicamente no se pueden lograr. Por eso este momento gracioso de LICE y las leyes de la termodinámica. En general, la ansiedad por tener acceso a estas formas hace que haya gente que se aproveche y aparezcan elementos. Me gusta mucho, hay un ingeniero que hace difusión en televisión que se llama Garibaldi, que constantemente somete a pruebas todo este tipo de iniciativas. A nosotros nos cuesta mucho con el sistema híbrido demostrar que podemos lograr aumentos de eficiencia, aun cuando ya está probado globalmente con modelos comerciales y generados bajo miles de millones de dólares de inversión. En general, todos estos productos no han logrado poder demostrar fehacientemente que son solventes, y después se esconden bajo un manto de conspiraciones y de que atrás hay una petrolera que los quiere matar porque encontraron la vuelta al mundo. Hay soluciones de abundancia, sí, pero creo que no pasan por el lado del motor a agua, es mi opinión. Tengo varias preguntas después vinculadas a temas en común que tienen que ver con los cuellos de botella o las dificultades para la implementación de sistemas de generación renovable, específicamente en el tema solar. Quizás alguno quiere comenzar la respuesta, sé que Daniel después lo va a cubrir, pero como surge la pregunta ahora no quería dejar de hacerla. No sé si la pregunta está referida a cuello de botella para solar. Solar. O sea, dificultades para la implementación de tecnologías alternativas, específicamente la solar. Yo voy a contestar la pregunta. Nosotros creemos que para el primer paso de lo que es los proyectos involucrados en Renovar 1 y Renovar 1,5, no hay ninguna limitación de transmisión ni de conexión al sistema interconectado nacional. Para el tema específico de solar, hay unas líneas que estamos construyendo de transmisión en el noroeste del país para conectar 3 parques solares que están en construcción, digamos, o que van a estar en construcción. Específicamente estamos estudiando ampliaciones de transmisiones en voltaje medio en 500, como para asegurar que toda la instalación de renovables no esté limitada por la transmisión. Eso no necesariamente significa que uno va a poder instalar paneles solares en cualquier lado o molinos de viento en cualquier lado, sino probablemente en los nodos más adecuados, digamos, pero estamos entrando en un sistema mucho más distribuido de lo que son las centrales térmicas o las nucleares que hasta ahora hemos tenido en el país, que estaban muy cerca de los centros de consumos. Estamos evolucionando hacia una generación eléctrica que va a estar distribuida porque los recursos naturales están distribuidos. No creemos que haya graves limitaciones desde el punto de vista de la transmisión. Puedo hacer un comentario, no sé a qué se refiere la pregunta, pero bueno, una de las cosas que puede desarrollar, digamos, todos los sistemas solares es, en lo que se refiere a lo residencial, como hablábamos de la Smart Grid, la posibilidad de que el usuario que tenga sus paneles solares pueda vender a la red es una forma de alentar, digamos, no estoy hablando desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico, en este caso, que puede alentar la instalación de paneles solares en los residenciales, porque, digamos, se repague la inversión. Y otra cosa que es también regulatoria, que está por salir una regulación, porque como ustedes saben, en la ley de renovables que se lanzó hace un año y pico, tiene la obligación el usuario
de abastecer un porcentaje de su demanda, obligatoriamente, con energía renovable no convencional. Y para eso las licitaciones de Renovar 1 y 1,5, digamos, van a ser parte de esa producción. Bueno, una de las cosas regulatorias que está por salir dentro de unas semanas es una regulación de detalle en la que se va a poder definir claramente cómo va a ser la interacción entre el generador y el usuario final para poder comprar y vender energía, por ejemplo, renovable en este caso, directamente. Cosa que, por supuesto, también desarrolla la instalación de energía renovable, porque los contratos entre privados hacen mucho más fácil la financiación de esos proyectos e incentivan también la instalación de proyectos solares, por ejemplo. A mí me gustaría también que se ayude a la incorporación de algunas tecnologías bien domiciliarias que ni siquiera implican inyectar energía a la red y que la verdad es que están buenas, tienen buen sentido. Bueno, el calefón solar es una gran idea y creo que estuvo bueno el ejercicio de liderazgo del presidente de instalarse uno. Pero hay una tecnología, por ejemplo, que está disponible en China y me llamó mucho la atención, que es el aire acondicionado solar. Usa un panel solar, usa un aire que en vez de trabajar a 220 volts trabaja a 48 y tiene esta tecnología que usa ahora que se llama inverter, que en vez de tener una potencia constante y prenderse y apagarse, va subiendo y bajando la potencia en función del requerimiento. Y lo más interesante es esta alineación que tiene entre el momento en que se necesita y el momento en que se genera el recurso. Digo, el momento en que más necesitas un aire acondicionado es cuando más sol hay. Tiene bastante sentido. Bueno, a veces cuando, tanto en eso, en lo que es iluminación eficiente, en lo que es una cantidad de tecnologías que ayudan a consumir menos o a resolver el problema a nivel doméstico, nos encontramos con algunas regulaciones que tienen que ver con algunos aspectos falsos de protección de lo nacional, porque son productos que no se hacen acá, como el tema de seguridad eléctrica y bueno, y algunas intervenciones que se han hecho para evitar que por ahí se llene en otros segmentos ¿sí? de manera descontrolada de productos chinos de baja calidad. Estaría bueno llegar a un balance, a un equilibrio donde realmente lo que no se produce acá se pueda importar y ayude a bajar los consumos, y lo que se puede fabricar o ensamblar o integrar acá se haga localmente. Tengo una última pregunta que además está dirigida a vos, Daniel, así que te da ya el punto de partida para que después te quedes con el micrófono y sigas con tu exposición, y que en parte lo respondió recién Mariana, pero la pregunta es si en el 2017 se va a aprobar la ley de generación distribuida. Nosotros creemos que sí. Va a depender en realidad del Congreso, no es el Poder Ejecutivo el que aprueba las leyes. Nosotros somos los que las mandamos eventualmente si ninguno de los diputados la manda, digamos. Nosotros vamos a tener está casi listo el proyecto de ley de generación distribuida. Pensamos que va a ir al Congreso a mediados de año y veremos. Es un año en donde no se han aprobado demasiadas leyes. Es un año no conflictivo, sino interesante desde lo político, así que será el Congreso el que decida si la quiere sacar este año o el año que viene. Adelante con tu presentación, entonces. Yo tengo una presentación de más o menos 10-15 minutos y la verdad que primero agradezco al Centro Argentino de Ingenieros y a Centure la organización, la oportunidad de hablar. Voy a hablar del futuro, no voy a hablar del pasado, digamos. Uno tiene la tendencia de querer hablar de lo mal que nos dejaron todo el sector energético y hablar del desastre que nos dejaron, pero bueno, utilizo un juego de palabras en el Día de la Ingeniería, una frase de José Ingenieros, que en realidad fue un médico, filósofo argentino, muy reconocido por sus ideas humanistas o socialistas, que vivió hace casi 100 años. Y una de las cosas que decía es que los hombres y los pueblos en decadencia viven recordándose del pasado
y los pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van. Esto aplica no solamente a los pueblos, sino él lo aplicaba a los hombres en el sentido de que uno lo que tiene que hacer es mirar para adelante y tratar de decidir a dónde quiere ir. Eso es lo que hace la Secretaría de Planeamiento Energético que yo tengo a mi cargo. Es la primera vez después de 30 años que hay una Secretaría de Planeamiento Energético. Nosotros la creamos porque creemos que una de las causas del fracaso del sector energético de Argentina en los últimos 30 años es la ausencia de planeamiento por parte del Estado. Creemos que el Estado tiene un rol de regulador y de organizador de la sociedad. Y en el sector energético ese rol es fundamental. Así que voy a mirar, como dicen los brasileños, para frente. Vamos a tratar de ver un poco qué es lo que nosotros pensamos para el futuro, más o menos en 10 minutos. Este no es el botón. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nosotros no hablamos ni de soberanía energética, ni de autosuficiencia, ni nada por el estilo. No tenemos objetivos grandilocuentes. Nosotros tenemos simplemente dos objetivos. Queremos abastecer el 100% de la energía para un país en crecimiento y queremos reducir el impacto del sector energético sobre el medio ambiente. Lamentablemente somos un país que nos han convertido o nos hemos convertido en un país netamente importador de energía cuando hace 10, 15 años exportábamos energía. Necesitamos recuperar esa condición y, más importante, necesitamos que no haya cortes de electricidad en el verano y que no haya cortes de gas natural en invierno. Necesitamos ser un país que tenga la suficiente energía que nos permita crecer social y económicamente. Y por otro lado, necesitamos empezar a cumplir con los objetivos que se ha propuesto la humanidad entera, que es reducir la huella de carbono, reducir el impacto sobre el medio ambiente para no seguir aportando al cambio climático, sino al contrario, tratar de mitigarlo y reducir el impacto que el ser humano tiene. Con esos objetivos en mente, hemos iniciado desde hace casi 18 meses una transformación del sector energético de Argentina. Nosotros no lo llamamos revolución porque creemos que tiene que ser algo mucho más pautado, controlado y pensado. Las revoluciones a veces traen consigo o impactos no deseados o algún nivel de caos, digamos. Nosotros hablamos más de la transformación de un sector que implica cambios en muchísimas cosas. Nosotros creemos que tenemos que tener agencias reguladoras que operen según lo que marca la ley. Hemos estado tratando de restablecer la operación normal del ENRE, del Enargas. Creemos en una integración regional que no sea política, sino que sea física, que nos permita importar gas desde Chile, electricidad de Paraguay, Brasil, Uruguay, cuando nos sobre exportarla. No necesitamos declamar la regionalización o la integración regional, lo que necesitamos es conectarnos. Creemos en una nueva capacidad de generación eléctrica, tenemos un déficit enorme, como se dijo acá en el panel, mucho de lo que tenemos es ineficiente, no se ha invertido mucho durante mucho tiempo. Creemos que ese es el rol que tiene que tener el inversor privado, las compañías privadas, tienen que comenzar a incorporar nueva capacidad de generación eléctrica. Creemos que los precios de la energía tienen que cubrir los costos de producción, esa es la única manera de alentar la producción, y creemos que los usuarios tenemos que pagar el costo de generación de energía eléctrica, por ejemplo, o lo que cuesta producir gas natural. Eso no significa, digamos, hay dos comentarios al respecto. Primero, queremos vivir en un país normal en donde si incorporamos capital y tecnología a la generación eléctrica, los costos de generación eléctrica bajen, no continúen subiendo como ha sido el caso en las últimas 3 décadas en Argentina. Y además, creemos que hay una parte de la sociedad que no puede pagar el costo total de generación y por eso hemos instituido la tarifa social
porque siempre hay una parte de la sociedad que necesita de alguna manera acceder a la energía y que el Estado subsidie una parte. Obviamente creemos en el desarrollo de Vaca Muerta, hemos dado suficientes incentivos, tengo 5 minutos, voy a tratar de terminar a tiempo, y creemos en la normalización de los mercados en donde el Estado no interviene. ¿Cuál es la matriz hacia dónde vamos? Hay un trabajo que hemos hecho el año pasado por primera vez, lo vamos a publicar todos los septiembres, que se llama Escenarios Energéticos. El año pasado miramos a 10 años, está disponible en la webpage del Ministerio, y lo que dice es que vamos a tratar de hacer una transformación, y si en el año 2015 necesitábamos 86, casi 87 millones de toneladas equivalentes de petróleo, y si el país crece como nosotros creemos que va a crecer, en el 2025 necesitaríamos 103 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Para cubrir esas necesidades creemos que tenemos que reducir el share, la participación de petróleo, de los fósiles. Hoy en día Argentina tiene una participación de los fósiles que es absurdamente alta. Tenemos el 87% de fósiles, menos del 2% de renovables. Creemos que hay que cambiar esa matriz energética y pasar a algo mucho más sostenible y razonable. En tema de generación eléctrica, creemos que hay que cumplir con la ley Gimle, que define que para el 2025 el 20% de la generación eléctrica tiene que ser renovable. El año pasado, cuando instrumentamos la ley y lanzamos el programa Renovar, hubo comentarios de que no sabíamos nada, que el objetivo era incumplible, que era demasiado ambicioso. La realidad de las licitaciones de Renovar 1 y 1,5 a nosotros nos permite creer que vamos a llegar al 20% de energía renovable mucho antes que el año 2025. Vamos a exceder largamente los ambiciosos objetivos de la ley Gimle. Y bueno, obviamente tenemos que reducir la generación en base a fósiles. Este es un video que muestra que esto no es un sueño, es bastante real lo que nosotros pretendemos hacer. Espero que funcione. No, esa no es la idea. Embarque de palas de un molino eólico, están llegando a Comodoro Rivadavia, eso es lo real, el primero que llega. Durante los próximos 24 meses lo que ustedes van a ver es una inmensa cantidad de equipamiento destinado a instalar 59 proyectos de energía renovable en 17 provincias del país. Todos los proyectos van a estar terminados para fines del 2018. Para fines del 2018 vamos a tener el 9% de la energía eléctrica del país generada a partir de recursos renovables no convencionales. Es una realidad a la cual que vamos a ir viendo. Es una realidad en la cual ustedes, yo los desafío a que se sumen, digamos. Y voy a terminar con una frase de Arturo Frondizi, de un discurso del 5 de noviembre. Decía, los argentinos estamos atrasados en la tarea común de construir una gran nación. Cada uno de nosotros tiene responsabilidad por el éxito o el fracaso de la labor que nos hermana. Todos los argentinos debemos, pues, sentir nuestra responsabilidad como constructores de la nación, tanto en lo espiritual y cultural como en lo social y económico. Y termino diciendo que en general los ingenieros tenemos más responsabilidad que el promedio del ciudadano. Tenemos que ponernos a construir la república, la nación que soñamos. Muchas gracias. Muchas gracias al secretario de Planeamiento Energético Estratégico del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el ingeniero Daniel Redondo, por su excelente disertación, y también agradecerle al ingeniero Ariel Shapira por haber coordinado este panel, este módulo, con destacados profesionales
donde pudieron hablar precisamente de la revolución energética y nos han no solamente despejado las dudas del auditorio, sino que también nos han dejado muchos conocimientos. ¿Quiere decir algunas palabras para finalizar? No, agradecerles al panel. Creo que nos quedamos con el estímulo, especialmente agradecerle a Daniel las últimas palabras que nos hacen creer que al menos esta vez vamos a tener algunos implementaciones reales en el tema de renovables. Creo que la mayoría de las compañías que tenemos alguna cercanía, alguna proximidad a este proceso, hemos visto el nivel de competencia que se está dando para poder participar y creemos que desde ese punto de vista el futuro es auspicioso. Muchísimas gracias. Entonces, los despedimos con un fuerte aplauso